Les queremos presentar un espacio abierto a todos, sin coacción ni imposición, sin renunciar a la propia identidad, para una búsqueda común de la verdad. Un espacio de encuentro y diálogo entre creyentes y no creyentes. El atrio de los gentiles. Un diálogo respetuoso e inteligente en torno a los grandes interrogantes de la existencia humana. Vida, muerte, el mal, espiritualidad, Dios, verdad. Un espacio virtual. Preguntas, señal en vivo, chat, redes sociales. Únete al debate. El atrio de los gentiles. Visítanos en www.elatriodelosgentiles.org. Buenas, sean todos bienvenidos al Atrio de los Gentiles, el espacio de diálogo, de debate intelectual y respetuoso en el que la tarde de hoy vamos a hablar sobre el proceso de paz. Para esto hemos invitado el presbítero Antonio Echeverri González, el secretario de Paz de la Comisión de Conciliación Nacional y del Consejo de Paz, Consejo Episcopal de Paz, Andrés Julián Rendón, economista de AFIT, exsecretario de Gobierno Departamental, Pedro María Chica Quiroga, asesor de Derechos Humanos de la Mesa Regional del Oriente Antioqueño, y tenemos a Álvaro Alejandro Duque Martínez, magíster en Pedagogía de Derechos Humanos. Recuerden que nos pueden seguir el Atrio de los Gentiles a través de la página www.elatriodelosgentiles.org, de Sin Igual FM, de la página web www.disonrio.org.co, www.ucn.edu.co, de mioriente.co, en Facebook, para que nos sigan en Facebook, el Atrio de los Gentiles, o en Twitter, el Atrio de los Gen. Estamos entonces ya para dar inicio la tarde de hoy a este debate sobre el proceso de paz. Saludo que nos acompaña el set inicialmente, Pedro María Chica y Álvaro Alejandro Duque. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, empecemos el diálogo en la tarde de hoy, no por nada, sino de derecha a izquierda, no porque sea derecha ni izquierda, ni mucho menos, aunque podría parecer, pero hablemos en inicio con Álvaro Alejandro. Álvaro Alejandro Duque es magíster en Pedagogía de Derechos Humanos. Sí. ¿Cómo es el proceso de paz como una propuesta? No la viabilidad, sino como la propuesta tal. ¿Cómo lo vemos? Sí. Bueno, a ver. Nosotros en principio entendemos este proceso de paz más que como un proceso de paz, como un proceso de desarme. ¿Debido a qué? Debido a que no conocemos claramente los otros procesos de acompañamiento que deben de estar por parte de la ciudadanía, por parte de quienes de una u otra manera siempre se han visto afectados por esta situación de claras violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces, en principio, creeríamos más que es un asunto de desarme, de una negociación donde el gobierno da pasos con el ánimo de que las fuerzas revolucionarias de las FARC pues, dejen las armas y se pueda introducir en un proceso de ciudadanía al interior de la sociedad colombiana. Pero no lo entendemos claramente como un proceso de paz, puesto que a nuestro entender creemos que debe estar acompañado de otras esferas, de otros temas más que no los vemos en la agenda claramente puestos. Y uno de ellos es que las víctimas realmente tengan participación. No olvidemos que esta región del Oriente Antioqueño en particular ha sido una de las más afectadas por el asunto del conflicto. Y de hecho, en el informe que estamos elaborando de la Mesa de Derechos Humanos de la región del Oriente, nos atrevemos a afirmar que más del 50% de la población de esta región ha sido víctima de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces no entendemos una negociación donde quienes han sido los directos afectados por estos hechos no tengan una voz clara. Incluso entendemos que hay algunos que tienen propuestas y se han hecho una serie de escenarios de participación, pero que no los vemos del todo como lo suficientemente claros de cara a que efectivamente podamos hablar de un proceso de paz. A que sea un proceso efectivo. Bueno, muy bien. Entonces es una posición muy clara, de todos modos muy definida, ya sabemos más o menos por dónde van orientadas esa tendencia.
también quería escuchar pues, a Pedro María Chica. Pedro, ¿cómo es el proceso, como propuesta? Yo pienso que la propuesta de la negociación y los diálogos en La Habana en este momento tienen que mirarse desde un foco concreto, y es la importancia de la terminación del conflicto para tres grandes actores. Primero, para la sociedad colombiana, y en su orden para el Estado y para las propias FARC. Y un poco en la línea de lo que estaba planteando Álvaro, el asunto de la importancia de la terminación del conflicto, que es lo que se está trabajando allá, que es la propuesta que se llevó con los garantes y con quienes están acompañando y apoyando el proceso de comunidad internacional, y es el asunto de que se termina el conflicto, pero no necesariamente en ese escenario se construye la paz. Ese será el asunto a sacar adelante. Bueno, es una posición también muy respetable como todas acá. Vamos a escuchar, que los tenemos presencia virtual, las posiciones también del presbítero Darío Antonio Echeverry González y de Andrés Julián Rendón, para que ustedes allá en sus casas, que nos están siguiendo, se hagan una idea clara de por dónde se va a encaminar el conflicto de paz, este debate que estamos llevando a ustedes. Les recuerdo las páginas www.elatriolosgentiles.org, sin igual FM, la página www.disonrio.org.co, www.ucn.edu.co, mioriente.co, y en Facebook el Atrio de los Gentiles, o en Twitter el Atrio de los Gen, para que estén muy atentos a nosotros. Vamos entonces a ver la participación de las personas que nos están acompañando. Al padre, al presbítero que nos está acompañando desde la Conferencia Episcopal Colombiana, el presbítero Darío Antonio Echeverry González. Padre, buenas tardes. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los presentes. No los conozco, o mejor dicho, no los ubico, pero quiero expresarles mi cordial saludo. Saludo cordial a Andrés Julián, saludo cordial a Alonso Alejandro, saludo para Pedro, y no sé quiénes más estarán en esta mesa, pero también quisiera expresar mi saludo para toda la audiencia, todas las personas que nos escuchan, que de una u otra manera participan. A la pregunta, a la propuesta, yo plantearía una precisión. Ciertamente no es simplemente un propósito de desarme, ciertamente no es la terminación del conflicto, no, creo yo, a mi manera de ver, es lo que he entendido tanto por parte del equipo de negociación del gobierno como de algunos miembros de las FARC en La Habana. El propósito es la terminación de la confrontación armada. Esto es decir, es una de las manifestaciones del conflicto, una de las manifestaciones de la situación que vivimos los colombianos. Si logramos esa terminación de la confrontación armada, podríamos soñar, y este es un punto que creo que es importante, pasar a la posnegociación como una situación previa al posconflicto y como una situación que nos permitiría visualizar situaciones, momentos de paz y de reconciliación. Entonces yo creo que la propuesta de lo que está pasando en Cuba, la propuesta de lo que están haciendo el gobierno, el equipo del gobierno y el equipo de las FARC, es la búsqueda de una negociación para dar por terminada la confrontación armada. Muy bien, gracias, padre. Esa es la posición entonces que nos plantea el presbítero Darío Antonio Echeverry. Vamos a escuchar a Andrés Julián Rendón, economista de la AFIT, que fue exsecretario de Gobierno departamental, que también está de manera virtual y nos va a completar ya los 5 ponentes que tenemos la tarde de hoy, para completar su posición con respecto a la visualización del proceso de paz como tal. Bueno, muy buenas tardes para todos. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien, gracias. Bueno, un saludo muy especial a los compañeros de análisis y a toda la audiencia del Atrio de los Gentiles y de los medios regionales. Yo la verdad creo que no se puede hablar de un proceso de paz. No se puede hablar de un proceso de paz porque no hay una actitud diáfana
por parte del grupo armado ilegal las FARC. Las FARC antes lo que han demostrado a lo largo del proceso y en toda la historia en la que distintos gobiernos de Colombia han querido abordar un proceso de cese de la confrontación armada en el país con ellos, es que son un grupo armado terrorista mentiroso que pretende de alguna manera tomarle el pelo siempre al gobierno y a la sociedad colombiana. Eso es un poco lo que yo veo. Yo creo que hay distintas manifestaciones que dan cuenta de eso. Por un lado, los permanentes ataques terroristas que a diario se viven en el país, y ni qué decir de lo que recientemente ha acontecido en el Catatumbo. Las FARC quieren jugar a 4 bandas, ni siquiera a 3. Cada vez hay más manifestaciones alrededor de eso. Muy preocupante, por ejemplo, de llegarse a comprobar que las armas encontradas en ese barco coreano procedentes de Cuba iban a las FARC. Yo creo que eso, solamente ese hecho, demandaría una acción muy contundente por parte del gobierno nacional pidiendo explicaciones a las FARC. De suerte que yo no veo que las FARC sea un interlocutor serio. Las FARC hace mucho rato ha estado detrás del negocio del narcotráfico, recientemente extorsionando la minería informal, y lo que hay es más una pretensión por parte de unos señores que han visto ya su permanencia como escondite en países cercanos que los habían protegido en el pasado y que de pronto ya no están dispuestos a protegerlo como algo impostergable, y en ese sentido quieren aprovechar la vanidad del presidente Santos de pretender querer pasar a la historia con un posible proceso de paz, pero que realmente no será un proceso de paz, sino una negociación con unos jefes guerrilleros que han estado la mayor parte del tiempo incluso por fuera del país y que se han enriquecido por cuenta del narcotráfico, de la extorsión y del secuestro. Bueno, esta es la posición entonces de Andrés Julián Rendón. Muy claras todas las 4 posiciones, ahorita dije 5, eran 4, muy claras las 4 posiciones, muy definidas, pero vamos a ver entonces un video sobre los 5 puntos que plantea el gobierno sobre precisamente la negociación. Compatriotas, hay momentos en la historia en que un gobernante debe decidir si se arriesga a emprender caminos nuevos para resolver los problemas fundamentales de su nación. Este es uno de esos momentos. Como una oportunidad está siendo vista esta nueva negociación de paz en Colombia, no solo por el eventual fin de los enfrentamientos armados, sino por reconstruir temas de carácter social que afectan a los colombianos. Contiene una agenda realista sobre 5 puntos concretos. El primer punto es el desarrollo rural. Es el punto de inicio en las negociaciones, equidad en la producción, formalización de la propiedad y llevar desarrollo a las regiones más apartadas, así como reducir la pobreza. Aunque el Departamento Nacional de Estadística, DANE, reveló que los pobres pasaron de 49,7% a 46,1%, la situación sigue siendo complicada para el campesinado colombiano. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguran que 15 millones de niños están sin seguridad alimentaria, de los cuales 5 millones tienen menos de 5 años. El segundo punto son las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana. En la memoria de los colombianos está el número de militantes asesinados del Partido Unión Patriótica, fundado en 1984 luego de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC en la Uribe Meta. Un nuevo intento de participación política se vislumbra en este nuevo proceso. El gobierno Santos asegura que está garantizado el ejercicio político de oposición en el país. El tercer punto es el fin mismo del conflicto armado. A diferencia de los procesos anteriores, revela metas claves: cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de armas y reincorporación de las FARC a la vida civil en lo económico, lo social y lo político.
Asimismo, la revisión de la situación de los terroristas presos y procesados. El cuarto punto es el narcotráfico, que tanto daño le ha hecho y le hace a nuestro país. Uno de los puntos álgidos es el narcotráfico. La agenda plantea la sustitución de cultivos con desarrollo integral agropecuario, así como la recuperación ambiental de las zonas afectadas. En repetidas ocasiones, resultados de operaciones del ejército han demostrado que el grupo criminal de las FARC financia toda la cadena del narcotráfico. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha revelado la conexión de las FARC con carteles mexicanos y venezolanos. Y el quinto punto son los derechos de las víctimas. Nadie puede imaginar el fin del conflicto sin atender a quienes han sido sus víctimas, que precisamente es lo que comenzamos a hacer con la ley de víctimas. 2.000 colombianos están inscritos como víctimas de los terroristas de las FARC, pero hay registro de por lo menos 5.000 personas desaparecidas en manos de estos criminales. Las cartas están sobre la mesa y para muchos la paz está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, los cuestionamientos no se han hecho esperar. ¿Habrá verdad y reparación? ¿Podrán los jefes de las FARC participar en política? ¿Pagarán cárcel por los delitos cometidos? ¿Qué pasará con la extradición? Si somos exitosos, habremos puesto fin a esa oscura noche de medio siglo de violencia. Está entonces la agenda con los 5 puntos que plantea el gobierno y ustedes los pudieron ver muy bien definidos, como los presenta el presidente. Él dice primero que todo que es una agenda realista. El primer punto sería el desarrollo rural, garantías para el ejercicio de la oposición, dejación de las armas como tercero. Importante hablar sobre el tema del narcotráfico y por último la reposición de las víctimas. Recuerden que estamos a través de Facebook con el atrio de los GEN para que nos estén dando sus comentarios. Nos escribe precisamente Juan José Rodríguez, con mucho respeto, pero creo que es una tomadera de pelo de los colombianos. Dice Pardito Andrés: un hombre y sacerdote con todas las facultades para opinar y proponer sobre los diversos fenómenos sociales que tiene Colombia. Y hasta el momento tenemos que, dice Luis Fernando Sierra, excelente que hayan invitado a este padre, es un gran conocedor de la temática, él puede ayudar a pensar qué se hará con los desmovilizados, qué empleo se les dará, qué trabajo de socialización tendrán con ellos. Y Diego Giraldo dice, una de las pendejadas más grandes del mundo. Esta es la opinión de las personas que nos siguen. Obviamente todos estamos siguiendo respetuosamente cada una de estas. Padre, venga, ya que lo mencionan, me gustaría mucho comentar un poco sobre los 5 puntos concretos. ¿Usted cómo ve la viabilidad de esta agenda en cuanto a la proposición, al menos del primero, del desarrollo rural? ¿Será que realmente sí vamos a tener desarrollo rural cuando han sido tantos los campesinos que han sido desplazados de sus tierras, de sus viviendas, de sus trabajos? ¿Las FARC estaría dispuesto a permitir que ellos vuelvan y sigan trabajando? Yo expreso un saludo muy especial al señor Rodríguez, expreso un saludo muy especial al señor Luis Fernando y a esa voz de acogida que me brinda. Expreso también un saludo al señor Diego, escéptico. Y quisiera responder a tu punto y al primer punto, al planteamiento en general. Es cierto, la agenda es muy compleja, define o quiere hacer frente a un punto sustancial que es el tema de las tierras y a otros 5 puntos que serían puntos como procedimentales, como que dependientes los unos de los otros. En primer lugar, quiero decir, después de largos meses de negociación, el gobierno y el equipo negociador de las FARC llegaron a una aproximación de acuerdo sobre ese primer punto. Aproximación que puede ser suficiente, ¿no? Ellos mismos dicen, algunos puntos se quedaron en el freezer, en el refrigerador, están como pendientes de definición. Yo simplemente quisiera decir, la Iglesia sabe que abordar el tema de las tierras, del desarrollo rural, de los campesinos de mi país, es una condición sin la cual no podemos soñar en días de tranquilidad en la confrontación armada y en días de paz. Entonces, es bueno que el gobierno y que el equipo negociador de las FARC se hayan propuesto
hacerle frente a ese primer punto. De manera satisfactoria nos corresponderá a los colombianos, a todos, a Andrés Julián, a Alejandro, a Pedro, al señor Rodríguez, al señor Luis Fernando, a Diego y a toda la audiencia de este atrio de los gentiles, validar o no lo que ha sido el punto de acuerdo obtenido allá en La Habana. Quisiera llamar la atención sobre esto y quisiera entender como el escepticismo, el dolor que manifiesta Andrés Julián, pero también el que manifiesta el señor Diego. Y yo quisiera decir, miren, si no estoy, ¿cuándo? Es cierto que hay mucho dolor, es cierto que hay muchas víctimas, es cierto que los colombianos tenemos razones para desconfiar de las FARC, pero yo que he podido hablar con ellos, también digo que ellos tienen sus razones para desconfiar de la institucionalidad. Y a pesar de que existe esto, pues bueno, hagamos un esfuerzo por construir confianzas, hagamos un esfuerzo para legitimarlos a ellos, mirarlos a los ojos y pedirles que le digan la verdad al país, hasta dónde están resueltos a comprometerse, y tratemos de comprometerlos, pero también tratemos de abrirles posibilidades para reincorporarse en la sociedad y para que ellos, todos nosotros, podamos dar nuestro aporte en el diseño de un proyecto de nación en la que quepamos todos. Creo que esto es importante. Bueno, esta es una posición, de pronto con lo del escepticismo que nos manifiestan tanto Andrés Julián como el compañero que nos seguía a través de Twitter, tal vez da por la misma evidencia del tiempo, de los años, de lo que, como ha trasegado esta historia que se repite lamentablemente. Pedro María, desde la Mesa de Negociación de Oriente, ¿ustedes consideran que es válido realmente que haya un trabajo de restitución de tierras, que implica obviamente desarrollo rural, que sí se puede trabajar en eso, que sí puede ser posible? Totalmente, como lo plantea el padre Darío, de los asuntos fundamentales, y no en vano se coloca de primero en la agenda de negociación para La Habana, es el tema de desarrollo rural, el tema de la tierra. Y si uno quiere hacer análisis más de fondo, como nos están invitando, es el tema natural, histórico, diría uno, de la agenda política, si es que existe, y esa es de las cosas que hay pendientes de discusión, en el grupo guerrillero que está en la mesa, en las FARC. El tema de desarrollo agrario, el tema de exclusión, el tema de falta de oportunidades en el campo, está al orden del día históricamente en la lucha armada de esta organización. Pero ellos en eso se basaron al principio, pero después desdibujaron todo ese proceso. Es posible que en el Álvaro, transcurso... ¿qué piensas? Si realmente ellos siguen siendo coherentes con esta propuesta inicial de hace tantos años, cuando todavía estaba vivo Tiro Fijo y todo, cuando apenas estaba empezando, que ellos decían, vamos a trabajar por el campo. ¿Sí crees que ellos están realmente trabajando por el campo en este momento? Bueno, no, realmente la lectura que yo hago hasta el momento va más encaminada a ese asunto que bien tenemos claro, creo todos, y es que el campo es un eje estructurante para los ciudadanos, para los campesinos, pero efectivamente no creo que en el asunto de una negociación o un desarme que se esté dando en este momento en La Habana se tenga presente claramente el asunto de desarrollo rural. Creo que va más allá del simple hecho de hacer un proceso de desarme, de unos diálogos con un grupo guerrillero. Hay asuntos que son más de fondo en relación al desarrollo de este país y que no lo resolvemos única y exclusivamente diciendo negociemos con este grupo guerrillero, porque a través de esa negociación ya está dado el desarrollo rural de nuestra nación. Creo que son asuntos que vienen de años atrás y que incluso recuerdo las palabras de un profesor de la Universidad Católica, del profesor Rubén Darío Jaramillo, y nos decía, tenemos tres países en Colombia, uno del medioevo, otro en la modernidad y otro en la posmodernidad. Es decir, no creo que el solo hecho de hablar de un desarme, de una negociación, nos vaya a conducir a un desarrollo rural real. Y la oportunidad que he tenido de pronto de estar en diferentes corregimientos y espacios de esta región y del departamento incluso, entiendo que ese proceso no se va a garantizar simple y llanamente por el hecho de dejar las armas o por el hecho de que las FARC digan ya terminamos acá, el conflicto cesó y ya eso le garantiza a los campesinos y al país un desarrollo real. No,
Creo que hay muchas más cosas de fondo que Pero el tendríamos gobierno, que tocar. el gobierno lo ve como una posibilidad, como una debilidad. ¿Qué piensa Andrés Julián de esto? Yo lo que creo, va a referirme a los distintos puntos que están en la agenda de negociación. El primero, el desarrollo rural. Eso en realidad pareciera un mal chiste. Es decir, quienes han sido los grandes verdugos del campo en Colombia, ahora pretenden fungir como los reformadores del mismo. Además, uno escucha las propuestas de las FARC en el tema de desarrollo rural y son realmente anacrónicas. Las FARC tienen realmente muy malas ideas, y no solamente tienen malas ideas, sino que además, vuelvo y repito, han sido los principales verdugos del campo en Colombia. Ahora, lo que anunció el gobierno que acordó con las FARC es un sartal de lugares comunes, pero rescata uno de ahí que hay cosas importantes que serían realmente trascendentales para el agro colombiano. Por ejemplo, yo soy de los que cree que el impuesto predial, que es tal vez el instrumento fiscal más bonito que tenga la estructura fiscal colombiana, podría ser muy útil, no solo a la hora de robustecer las finanzas locales, sino de dinamizar el mercado de tierras rurales. Pero para eso uno no requiere dialogar con quienes han sido verdugos del campo colombiano. En segundo lugar, el tema del derecho a la oposición. A nosotros no se nos puede olvidar que Colombia es una democracia. Aquí no hay una dictadura. Aquí los ciudadanos tenemos la posibilidad, con dificultades, de elegir a nuestros gobernantes, a nuestros representantes. Ha sido las FARC la que recurrentemente ha amenazado a la democracia colombiana. La guerrilla enalboró por muchos años la elección popular de alcaldes como un mecanismo para entrar, digamos, en una era democrática en el país. El país acogió esa figura. Después ellos han sido no solo los que asesinaron más mandatarios locales, sino los que pusieron en jaque a la institucionalidad colombiana, desplazando a muchos de ellos de sus sitios de gobierno. Entonces, ¿cuál derecho a la oposición? Porque el país tendría que negociar el derecho a la oposición con el principal actor armado ilegal que ha amenazado la institucionalidad de la democracia colombiana. Muy distinto si los derechos de la oposición, que en Colombia creo que se garantizan de una manera tan diáfana que el segundo cargo de representación popular más importante en el país está desde el año 2004 en manos de quienes han hecho oposición democráticamente. Si hubiera algo que negociarse en el tema de la oposición, tendría que ser con ese grupo, con el pueblo democrático, con la izquierda democrática, pero no con actores armados ilegales que han sido los grandes verdugos también de la democracia en Colombia. Y en Colombia hay una democracia. Aquí, distinto a lo que consideran muchos, personas que no conocen la realidad del país, que creen que aquí hay una dictadura, aquí hay una democracia donde se respetan a los ciudadanos y donde el Estado hace un enorme esfuerzo por además respetar y proteger a sus oponentes. Vamos, Andrés, a escuchar, a ver un video, los invito a ver un video, precisamente en la que mostramos pues, cómo sería la posición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, respecto a esta propuesta de proceso de paz. La verdad pura y limpia debe guiar los pasos de Colombia hacia el bien superior de la paz como derecho. Discursos pensados para repuntar en las encuestas, dictados por veleidades electorales o por el prurito de desprestigiar al interlocutor insurgente, no se corresponden con la majestad de este anhelo nacional. Si el medidor sobre los avances o no del proceso de paz está en Cuba, no en cartas ni declaraciones como asegura Santos, tampoco está en discursos desafortunados como el de San Vicente del Caguán. Resulta sorprendente oír que si no hay avances en La Habana, el gobierno se levanta de la mesa cuando las FARC han presentado más de 40 propuestas para dinamizar el proceso. De forma malintencionada y perversa se pretende desviar la atención acerca de las causas ciertas y de los verdaderos responsables del despojo de tierras en cerca de 8 millones de hectáreas ocurrido en nuestro país en las últimas 2 décadas. Reiteramos frente a la sociedad colombiana nuestro compromiso por no
escatimar esfuerzos en la mesa de diálogos de La Habana para contribuir al anhelado acceso a la tierra que las clases dominantes le han negado a los campesinos sin tierra, a los trabajadores y obreros agrícolas, a los desposeídos de las ciudades y a las mujeres de Colombia. Esperamos que al gobierno no se le ocurra patear la mesa. Llamamos al pueblo de Colombia a movilizarse en defensa del proceso de paz, a no permitir que se nos arrebate esta esperanza. Este es el video en el que Iván Márquez estaba pues, planteando como su posición, o al menos la posición del grupo, frente al proceso de paz. Lo que han hecho históricamente también los dos bandos, la parte del gobierno y la parte de los grupos armados, se han tirado la pelota, por decirlo de algún modo. Uno le echa la culpa al otro, el otro se vuelve a echar la culpa al otro. Una situación que se ha repetido constantemente. Entonces él aquí le devuelve la pelota al gobierno y dice que sí es el gobierno el que se va a alejar. Entonces ellos tienen toda la disposición. Les recuerdo nuestra cuenta en Twitter, el Atrio de los Gentiles, el Atrio de los Gen, y en Facebook, el Atrio de los Gentiles, para que nos sigan. Saludamos a Juan Camilo Ramírez, Juan López de Popayán, a Orayane Arbeláez de Santa Rosa de Osos. Ellos son. Les pregunto acá a mis compañeros que están acá con otro en el set. Ellos tratan de desviarle la atención para que sea el gobierno el culpable de todo el desorden social que ha habido, no el orden del orden público, sino el desorden social que ha habido y por el cual supuestamente ellos se alzaron en armas a protestar en defensa del pueblo. Álvaro, ¿sí es tan cierto? Bueno, creo claramente que siempre han existido diferencias en cualquier sociedad y que parte de esas diferencias tienen que ver con múltiples factores, ¿no es cierto?, de orden social, económico, político. Sin embargo, la postura real en relación a cuando hablamos de expresar y manifestar diferentes posiciones, dificultades frente a un interés particular, no necesariamente necesitamos alzarnos en armas. Es decir, no sería para mí válido el que necesariamente acudiésemos a las armas. Cada cual tiene una posición diferente. Sin embargo, creo que a medida que la sociedad avanza, genera oportunidades y posibilidades de participación. Bien lo decía el doctor Andrés Julián ahora en relación a la Constitución de 1991. Abre un abanico de posibilidades donde la sociedad colombiana tiene mayor participación y tiene mayores posibilidades de ejercer democracia. Entonces, en ese sentido creo que la posición de las FARC es cómoda en cuanto a que es más fácil poner la culpa en el otro o poner la posición de que el otro es el que debe asumir responsabilidades frente a esto. Y cuando hablamos de un proceso de negociación y de paz, creo que todos tenemos que asumir responsabilidades y ellos tienen que tener claridades frente al asunto del por qué se han alzado en armas y cuáles son sus razones, y creo que esas razones no necesariamente obedecen y pasan porque los otros no han hecho ciertos aspectos en relación a lo que yo espero de la sociedad. También creo que es porque hay una voluntad clara de asumir esa posición, de alzarse en armas para defender unos intereses que para el particular creo que están netamente asociados a economías ilícitas. Bueno, pero María, nos está diciendo Álvaro, es que hay que asumir responsabilidades. ¿Las FARC están realmente asumiendo la responsabilidad de los actos violentos que han cometido? ¿El gobierno realmente está asumiendo responsabilidad al tratar de combatir estos actos violentos? ¿O solamente estamos sentados tratando de conversar todos muy rico en Cuba y sin hacer como digamos, un abrirse de corazones, si lo dijéramos de algún modo pues más poético? Yo pienso que responsabilidades de las FARC en lo que ha sido todo el histórico de la confrontación armada están todas por ponerse en evidencia, están dateadas. El lastre de víctimas, de victimización que tenemos durante 50 años de acción armada, acción violenta por parte de este grupo guerrillero, habla por sí solo. Esa responsabilidad, me parece, pudiera quedar en algún momento en evidencia en uno de los puntos de la agenda, que es el tema
de las víctimas, qué tratamiento van a tener. Esa es una oportunidad. Ya en términos de judicialización, si se quiere, de sometimiento a la justicia, de un proceso de transición, como se llama normalmente, de justicia transicional, es un asunto que tendrá también que producirse y colocarse con mucha fuerza en la mesa en La Habana. De manera voluntaria y tranquila, no creo que ellos hayan ido a la mesa a decir cuál es nuestra responsabilidad en términos de afectación a la población civil, nuestra responsabilidad penal. No creo que de manera tranquila y diáfana pues vayan a colocarlo ahí. Ningún actor lo haría. No sucedió con la negociación con los paramilitares. Digamos que ese es un esfuerzo grande que tiene que hacerse en la mesa de negociación y que también debe haber una movilización de la sociedad para poner eso en la mesa en su justa medida. Pero que también es un precedente fallido, el de la negociación con los paramilitares. Claro, y que no debiera repetirse, muy bien. Antes de ir con el padre y preguntarle precisamente este mismo tema, porque cuando iniciamos el debate del Atrio de los Gentiles, también se mencionaban ciertas cifras, mencionaban que las FARC habían de pronto reconocido afectación a 2.000 personas, cuando se tiene conocimiento de que son muchísimas más las miles de personas que han padecido en esta guerra. Nos dicen Mariluz, muy largo el proceso, no hay resultados, está cansada de esta guerra, viviendo día a día con incertidumbre ante las decisiones humanas. Solo le queda confiar en la misericordia de Dios y el amparo de la Santísima Virgen María. Pregunta Don Rivera, ¿ustedes creen que la guerrilla tiene verdadera voluntad de paz o buscan otros intereses? Milton dice, la paz sin justicia social no es más que dejar las armas que entrega un actor del conflicto en manos de otro, quizá peores. La verdadera paz nace en el corazón de los seres humanos y de Dios con sus necesidades vitales satisfechas. Salud, vivienda, trabajo, educación de calidad y con igualdad de derechos. Esta será la paz que se está buscando en Cuba. Padre, estos son los comentarios que nos hacen nuestros seguidores en Twitter y en Facebook. ¿Usted cómo ve realmente el reconocimiento de las culpas? Y por lo tanto, me atrevo de pronto a decirlo, cuando uno ejerce el derecho a la confesión, uno hace un acto de contrición, dice cuáles fueron sus culpas y tiene que redimirse. ¿Ellos creen que lo van a hacer? Qué buena la pregunta, qué buenas las inquietudes de Álvaro, de Pedro María, pero también las de Mariluz, las de John, las de Milton. Pero permítanme si soy un poco irreverente, y entonces no me quede mirando, miren, la Iglesia, el Consejo Episcopal de Paz, los obispos, la Comisión de Conciliación se ha acercado a los presidentes de la República, se ha acercado a todos los actores del conflicto, a todos, sin excluir a ninguno. Yo como secretario he podido mirar a los ojos desde la comandancia de las FARC, del ELN, de los paramilitares, pero también a los ojos del presidente Uribe, a los ojos del presidente Santos. Y yo no me quedaría como mirando a ver quién tiene más razones para la desconfianza. No, yo recuerdo mi trabajo en el barrio Camilo Torres, cuando estaba de sacerdote en Jesús Nazareno, en lo que ahora son los predios de la Universidad de Antioquia, en el Chocó, pero también yo soy el párroco del Voto Nacional, en el Bronx, y entonces con la Iglesia yo miro es el rostro de tantas víctimas, de tanta gente que ha padecido una confrontación armada a lo largo de tantos años. Y entonces yo no me quedaría mirando a las FARC para decirles, señores, ustedes han sido unos sinvergüenzas, o al gobierno para decir, señores, ustedes no han cumplido con los deberes que le impone la Constitución. Yo diría a unos y a otros, y a todos en el país, es busquemos una salida a esta confrontación armada, para que no sigan existiendo más víctimas, para que el dolor no se siga incrementando, para que no siga habiendo más mirada triste en tantos niños en el país. Creo que esto es muy importante, y creo que esto es aquello por lo cual vale la pena que le apostemos todos, denunciando aquello que creamos que es incorrecto o insuficiente en una negociación, pero haciendo también nuestros propósitos. Y tenemos la manera de proponer. La Iglesia, por ejemplo, se la está jugando. Nos estamos preparando para la posnegociación. No nos importa el que no estemos presentes
en la mesa de negociación que requiere el aporte de la academia, de los técnicos. No, pero sí nos estamos preparando y queremos invitar a la academia, a la sociedad civil, a todos los gremios, a Padre, todos. pero venga, padre, vengo, lo interrumpo porque me parece muy importante algo que mencionó y que quiero que Andrés Julián me responda. Cuando el padre dice que sí es más importante tener razones para la desconfianza. Andrés, ¿crees que es más importante o en quién podemos depositar las razones para la confianza? No, yo creo que es que más allá de confiar o no en las FARC, lo que hay aquí son unas cosas de fondo. Yo creo que sobre la confianza de las FARC no es sino revisar su propio accionar y su proceder para uno entender y para uno poder concluir si es posible confiar en un grupo armado terrorista vinculado por mucho tiempo al narcotráfico, vinculado en toda suerte de actividades criminales. Pero más allá de eso, lo que me parece a mí de fondo y también, digamos, que gira alrededor de los distintos temas de la agenda, es que aquí lo que se está creando es un mal precedente. Al comienzo la pregunta era si se justificaba que por las condiciones sociales y económicas de Colombia, por el abandono del Estado, hubiera resurgido un grupo armado ilegal con la pretensión de defender a los colombianos. Y yo creo realmente que por muchos años en Colombia nos vendieron una justificación de la confrontación armada asociada a nuestra pobreza y a nuestra desigualdad. En el mundo entero hay países, hay sociedades mucho más pobres, más desiguales que Colombia, y ninguna ha tenido la criminalidad ni la amenaza por parte del terrorismo que hemos sufrido nosotros. Pero además de eso, lo que hay que decir acá es que se crea un mal precedente, porque entonces el día de mañana a un grupo cualquiera le parecerá que las condiciones siguen siendo injustas y entonces va a tener el derecho de amenazar la democracia colombiana. ¿Qué pensarían en Brasil si ante las protestas por la corrupción, seguramente bastante válidas que hay allí, por lo que los brasileños juzgan como un incremento injustificado de los servicios públicos, eso no se hiciera democráticamente en las plazas, hablando, llevando al escenario de lo político esas inquietudes, sino que se creara un grupo armado ilegal? ¿Se tendría que justificar? Yo creo que no, pero lo más grave de este proceso de paz es que con impunidad, pasando por encima de las víctimas, se está creando un pésimo precedente para que el día de mañana se creen otros grupos armados ilegales que quieran usufructuar rentas ilícitas, como lo hace hoy las FARC, que se camuflan en un discurso político y que entonces van a tener sobre el panorama la apreciación de que van a poder negociar con un gobierno débil. Incluso lo decía ahorita Álvaro, pues también ambos defienden la posición que puede haber una discrepancia con los métodos que esté usando el gobierno para cualquier proceso social, pero no necesariamente esto implica que la solución sea una solución armada, llevada precisamente por la violencia. Es importante esto. Vamos a ver distintas posiciones que tiene la gente con respecto a este proceso. Este Teatro de los Gentiles, ustedes saben que lo llevamos a través de televisión, de radio, que Acuario Estéreo está en este caso hoy recibiéndonos acá en su sede para llevar hasta ustedes, Acuario de Televisión, perdón, sí, gracias, para llevar a ustedes la señal que estamos teniendo en este momento y que estamos a través de atriodesgentiles.org, Sin Igual FM también nos retransmite, mioriente.co y el Atrio de los Gentiles en Facebook y el Atrio de los Gen en Twitter. Vamos a ver entonces cuáles son los distintos sectores del país que están opinando, que están en acuerdo y en desacuerdo con este proceso de paz y la realidad que pueda vivirse en este. Los colombianos están entre el optimismo y el escepticismo sobre el proceso de paz que inició formalmente el gobierno y las FARC. Vemos que existe una verdadera realidad de paz con el conocimiento que significa para las FARC dejar las armas. Les diría fundamentalmente a todos los colombianos, en primer lugar, que tengamos confianza en el proceso de paz. Indudablemente que es difícil tener confianza. ¿Por qué? Porque la situación que vive el país de violencia y de violencia escalonada tremendamente no es
una situación que propicia la esperanza. Pero hay que tenerla, hay que tenerla. Nosotros tenemos que partir del principio de que tenemos que ser capaces de acabar con esta guerra intestina que ha destruido el país durante 50 años. Yo soy perfectamente partidario, podría decir así, de pensar que las FARC lo están haciendo de buena voluntad, que las FARC están convencidas de que llegó el momento de que se acabe el conflicto armado. Y el gobierno también está convencido de que debe terminar el conflicto armado. Entonces, si las dos partes involucradas en el conflicto, el gobierno y las FARC, están convencidas de que debe ponerse fin a este conflicto, indudablemente que lo vamos a alcanzar. Desde el principio sabíamos que iba a ser difícil. Desde el principio se dijo, vamos a vivir momentos muy complicados. Pero desde el principio también se dijo, la invitación es a tener perseverancia y a ser capaces de seguir siempre adelante. Yo pienso que para guardar la discreción y la independencia de las presiones políticas que se puedan presentar en el país, es bueno que sea en el exterior. Han hecho muchos intentos o no sé, o no cumplen con lo que prometen. A mí lo que me parece preocupante es la parte sustantiva. Entonces usted dice ahí, han sentado los militares allá. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque entonces el soldado que está aquí, a quien el presidente Santos le da la orden de combatir al terrorismo, también le está dando la contraorden de que no lo combata, porque ese soldado, a tiempo que está oyendo al presidente Santos decir combatan al terrorismo, está viendo que sus generales están allá sentados con el terrorismo. Claro, claro. Es como el policía que recibe la orden del gobierno de combatir el narcotráfico dirá, ¿para qué me voy a exponer a que el narcotráfico me asesine? Si el presidente Santos, que me da esta orden, también está hablando de la legalización. Entonces es un gobierno de órdenes y contraórdenes. Y entonces eso crea gran confusión en la opinión, desmotivación en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia no han sido golpistas. Por supuesto que queremos la paz para Colombia, que eso es lo que anhelamos todos los colombianos. Es un proceso que miramos con optimismo, con esperanza y que acompañamos al presidente en esta decisión de iniciar un proceso de paz. Es un proceso en un modelo distinto, sin despejes, con apoyo de una comunidad internacional que quiere acompañar, con una prudencia enorme que es fundamental en estos procesos de paz. El pueblo de Colombia es mucho más que el gobierno y mucho más que las FARC. Las FARC no tienen la representación de la sociedad colombiana y no es con ellos, sino con la sociedad. Deben hacerse las reformas sociales o acordarse las reformas sociales, mucho menos en medio de la guerra, donde, imagínense en 6 meses que estén dialogando y un atentado a la infraestructura deje sin energía Cali. Eso es terrible, eso explota el proceso. Al señor presidente, que Dios lo ilumine, que lo felicito por esta idea. Al señor Timochenko, que también Dios lo ilumine, que sea protegido también, porque no es fácil después de tantos años de sufrimiento, de tantos años de guerra, más de 64 años, no es fácil decir que se va a ver la paz en Colombia y que de hoy a mañana se va a dar. Los optimistas son moderados, aunque le apuestan a la voluntad de paz, reconocen que hay marcadas diferencias entre el discurso del gobierno y la guerrilla de las FARC. Sí confiamos, pero está un poquito difícil. Los más escépticos le restan credibilidad a las palabras del grupo guerrillero. Temen que pueda ser otro intento frustrado. El planteamiento que hizo la FARC el día de hoy, para mí se asimila mucho al planteamiento del Caguán. Es muy difícil que de pronto la FARC haga un acuerdo de paz. Lo cierto es que pese a las opiniones divididas, los colombianos mantienen vivo el sueño de conquistar la paz. Muy diciente todos los testimonios de las personas que se vinculan a este video, porque pues, en varias esferas la intención básica misma final es que haya paz, que haya credibilidad o no sobre el proceso es otra cosa muy distinta. Señores, vamos a llegar a cerrar conclusiones porque estamos acabando el tiempo. Vamos a dar por favor un minuto de conclusión, tanto para el padre Darío como para Andrés Julián, para que sepan entonces que tendremos un minuto para cada uno de ustedes. Vamos a empezar por Pedro María. Yo diría 2 asuntos fundamentales a manera de conclusión. Lo primero es, en esto de los análisis y de las opiniones calificadas frente al proceso, el tema de la ubicación. Fueron el gobierno y las FARC
que anunciaron frente a la sociedad colombiana y frente al mundo que iban a negociar en medio de la confrontación armada, en medio de las hostilidades, no con cese al fuego, no con treguas. Ese asunto tiene que asumirse para la otra conclusión que quisiera plantear. Los colombianos y colombianas, las instituciones que estamos hastiadas, hartas de la guerra, debemos tener esa claridad y no permitir que ese asunto, ese escenario desgastante, generador de desconfianza como es la guerra, golpee de manera permanente ese escenario de negociación en La Habana. Los colombianos y colombianas que aspiramos tener un día de paz y a futuro nuestros hijos tengan esos escenarios que no han conocido de paz en este país, seamos capaces de rodear ese proceso en La Habana teniendo claras las condiciones en las que está negociando. Muy bien. Álvaro. Bueno, yo parto del hecho de que sueño con un país en paz y creo que ese país en paz debe obedecer a una postura y a una actitud ética y responsable frente al gobierno y a los actores armados de diferente índole que en este momento ejercen su presencia en el país. Y ese asunto de asumir la responsabilidad es un asunto que lleva a efectivamente concretar lo que en muchos procesos históricos de paz se ha dado, que es el asunto de la verdad, la justicia y la reparación. Y creo que para eso hay que tener presente las palabras que decía el diputado del Valle, Sigifredo López, el exdiputado, hablaba de que el asunto de entrar en esa negociación y que Colombia es mucho más que el gobierno y las FARC. Es decir, creo que hay voces y hay personas que no están siendo partícipes reales dentro de estos procesos y que en el fondo solamente son unos cuantos los que están teniendo la oportunidad de hablar de un proceso de paz. Y creo que eso le resta oportunidades a una sociedad que anhela, como yo y como Pedro y como muchos que realmente deseamos que exista la paz, pero creo que le resta la posibilidad real de encontrar ese reflejo de esa voz, de ese poder manifestar lo que de una u otra forma ha estado y en el sentido del respeto por el derecho a las víctimas. Vamos con las dos conclusiones de que nos acompañan a través de la línea. Vamos entonces, mientras recolectamos a Andrés, con el padre Darío. Perfecto. Permítanme 3 palabras. La primera es gracias. Gracias por invitarme a participar en este atrio de los gentiles, por estar compartiendo con ustedes y a través de ustedes con una gran audiencia. Primero. Segundo, gracias a los participantes, aún con la posibilidad de disentir, qué bueno poder dialogar y visualizar juntos una Colombia reconciliada y en paz. Y tercero, una última palabrita, casi como poniéndome desde la orilla de las víctimas, no desde las partes, los actores del conflicto, no, desde la orilla de las víctimas. Y yo le preguntaría al país, le preguntaría a los actores, a todos, ¿y si no es ahora, cuándo? Y si no es ahora, ¿para cuándo vamos a dejar la búsqueda, el sentarnos a la mesa para negociar una salida civilizada, política, a tanta confrontación, a tanto dolor? Vale la pena. Los hijos de ustedes merecen que tengamos la grandeza para deponer nuestros intereses y para soñar con los otros una Colombia reconciliada y en paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, padre. Andrés Julián, una conclusión entonces, ahora sí que ya lo tenemos en línea. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Estaba teniendo aquí inconvenientes. Yo creo realmente que la mejor forma de garantizarle a los colombianos una democracia en paz es enviando las señales correctas, es creando buenos precedentes. El gobierno del presidente Uribe ya tenía prácticamente diezmado a los terroristas de las FARC. Cuando comenzó su gobierno habían 30.000, entre los que estaban camuflados en milicias y en armas, y se dejó en cerca de 7.000. Con este gobierno otra vez volvieron a subir a 10.000 terroristas en armas. Entonces, realmente quienes han dedicado a estudiar el proceder y a conocer a fondo la forma como actúan las FARC, porque son realmente sus pretensiones, saben que ellos lo único que pretenden es buscar una toma del poder mientras que desarrollan unas actividades ilícitas. Y
yo creo realmente que Colombia, siendo una democracia, no merece ser sometida a una minoría ínfima que le ha hecho mucho daño al país, que le ha causado muchísimo terror y que de alguna manera no hay que negociar con ellos ningún tema en la agenda nacional. Con ellos lo que hay que negociar son las condiciones de sometimiento, como se hizo con los grupos armados ilegales anteriores, en el caso concreto de los paramilitares, y buscar, eso sí, que exista un equilibrio entre lo que es la justicia y lo que es la paz o el cese de la confrontación para los colombianos. Conducir un proceso de paz como este, llevándose supuestamente a un feliz término, lo único que va a hacer es crear mal precedente y que unos reductos de las FARC que no van a estar dispuestos a someterse al gobierno por cuenta de las inmensas cantidades de dinero que hacen en las actividades ilegales, se bacrinicen y los colombianos encuentren de nuevo desasosiego y desesperanza por cuenta de grupos armados ilegales. Bueno, Andrés Julián, muchísimas gracias. Andrés Julián Rendón, al padre Darío Antonio Echeverri González, a Pedro María Chica Quiroga, que está con nosotros, y Álvaro Alejandro Duque Martínez, a nuestros ponentes de la tarde de hoy. Mil gracias por acompañarnos. A todos ustedes, recuerden seguir debatiendo a través de www.elatriodelosgentiles.org. Agradezco infinitamente también a las personas que han hecho posible llevarles esta transmisión a ustedes. En primera instancia, Acuario Televisión, a Sin Igual FM, Disonrío, Mi Oriente, la Universidad Católica del Norte. A todos ellos, muchas gracias por estar con nosotros y los invito al próximo Atrio de los Gentiles que se llevará a cabo el 16 de agosto. Un tema también trascendental y que yo sé que va a generar mucha polémica. La eutanasia, homicidio o caridad. Mil gracias por estar con nosotros. Los espero en el próximo Atrio de los Gentiles. Tengan un feliz resto de tarde.